Go, baby, go. ¿Qué pasó, marico? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Bien, aquí, bueno, desde un enero del 2021. Coño, si eres sapo. Coño. ¿Qué ¿Sabes tal, qué? qué tal la semana? Genuinamente estuvo bien. Qué bien. Hay una aplicación que se llama... Pues Tinder. no le voy a hacer publicidad a la gente gratuitamente, ¿no? Ah, Es una aplicación que te ayuda como a organizar proyectos y a cumplir pautas y vainas. bien. Yo probé esa aplicación como en agosto del año pasado. Vale. Cuando la fui a adquirir ya como que yo me había metido en el en el free plan. Entonces digo, bueno, me gustó la aplicación, voy a comprarla, voy a comprar los derechos. Y la aplicación costaba como 300 euros. Así le dije, fuck it. Entonces, la aplicación básicamente es como un Excel Ujú, que te permite seguir your track. ujú. Entonces, como ya yo había usado la aplicación por 7 días, el domingo pasado hice yo mi propia aplicación. O sea, como que en base más o menos al esqueleto que ellos tenían, dije, bueno, yo voy a hacer esta vaina. Vale. It's been working, man. Está funcionando. De hecho, tenía varios proyectos que... Ayuda, eso ayuda. O sea, me ayudó a organizarme, correcto. Sí, sí. Yo Entonces, tenía un Excel con eso hace tiempo. Y ¿qué? ponía varias cosas y me categorizaba si lo estaba haciendo bien o mal y me ponía, tenía como un semaforito de esta semana hice esto, no lo hice, o lo hice mucho, no hice poco. Exacto, entonces como que te da una visión general para Sí. decir... Y que bueno, por ejemplo, ¿qué era lo que tenía? Tenía varias cosas de Santo Camaro que hacer, ¿no? Entonces... Y de Huaycay Puro está bastante bien. Sí. Entonces me puse los primeros 3 días a levantar vainas de Santo Camaro. O sea, y al final terminas como que en la semana diciendo, verga, cumplí casi bastante, o sea, y adelanté bastante. Sí. Entonces, bueno, en principio eso me tiene de buen Mantenerte humor. como con regla y llevarte una rutina que puedas trasear ayuda bastante. Sí, por Y por ejemplo. eso estamos hablando de los extraterrestres. El día de hoy la intención era actualizar el primer capítulo. Es Sí, cierto, sí, y lo comento casi que a la gente que escucha, es que ya habíamos rodado este sí, segundo capítulo y completo. hubo problemas técnicos. Sí, Y gracias a un profesor tuyo sí. que te dijo en algún momento que no trabajaras con... No pierdas el tiempo con materiales malos. Correcto. Eso fue una cosa que yo no he aprendido hasta que me la dijiste tú. Fantástico. Entonces, bueno, aquí estamos de nuevo actualizando el tema UFO 2021. 2021, 2020, que Exactamente. fue un año de mierda. Entonces tenía que haber algo de esto, pero hubo poco. Correcto. Entonces, pero que la idea era que la semana pasada Ujú. estuvimos hablando de esto. La semana pasada estuvimos Sí. hablando de esto y dijimos que íbamos a actualizar y no actualizamos una mierda. No lo actualizamos. El Entonces, primer día, dice. eso. Ok. Tengo cosillas aquí de lo que pude investigar Ujú. y como teníamos la idea de regrabar, pues he encontrado otras cuantas cosas interesantes de las cuales podemos hablar. Perfecto. Take it from here, man. Entonces, ya hablando de 2020, Ujú. o empezando por 2020, fue un año en el que en principio dicen que aumentó el número de avistamientos de objetos voladores no identificados a nivel mundial. Y hay algún artículo que trata con ello y hubo varias cosas interesantes, pero ya el número de avistamientos aumentó. No sé si llegamos a decirlo en el que salió bien en el primero o si lo dijimos en el otro. Creo que de todos modos es algo que la gente puede presentir, porque han habido muchas noticias, ha habido mucho como, Sí, pero foco mediático. si me repito lo siento, pero yo sigo pensando que eso es porque estaba todo el mundo en su casa, Ujú. estaba todo el mundo ocioso mirando para arriba. Y Coño, pues habrás visto mucho más de eso que lo que hubieses tenido en una semana normal, ocupado, haciendo cosas, yo es que no he saliendo. visto ninguno. Honestamente, yo no he sido uno de los testigos. Yo solo he Bueno, visto claro. vainas por internet y... Pero ha habido mucho de eso y hubo un artículo en el New York Post que lo mencionó, que hubo un aumento como del 40% de avistamientos En en Nueva todo el York. año en Nueva York. Sí, lo vi justo, 36%, pues me recuerdo. Algo así. Ajá, yo Bueno, lo pues eso. compartiremos luego. Lo compartiremos luego y el tono era un poco de burla del artículo, Ujú. pero la información seguía estando ahí. Y pues Nueva York tuvo un confinamiento fuerte. Sí. O sea, tuvieron problemas serios y pues todo el mundo está en su casa. Entonces, por eso te digo que no me sorprende. Gente que tenga azoteas o gente que tenía ventanas, pues estaría viendo por la ventana o por la azotea o haciendo lo que sea. Yo estaba pensando en lo que estás diciendo, ¿no? Y después de rodar el segundo capítulo, ¿Sí? como a los 5 días, ya como que mi mente se despejó del tema ovni, ¿no? Porque estaba como muy metido en el ovni. Sí. Y entonces me puse a recordar el documental, que es una de las Sí.
de los centros de por lo menos de la información que yo traigo, es el documental de Unacknowledged y en Close Encounters of the Sí. Fifth Kind. Después, el ejercicio que hice, me sentí como si estaba depurándome un poco de la locura. O sea, porque sentí que es cierto que la forma en la que yo veo las películas contribuye a que me quede una niebla de información por días, ¿no? Porque la veo que si a las 3 de la mañana, súper high. Entonces, claro, y con el mundo que tenemos actualmente no contribuye a eso. No, Pero el estrés. Exacto. Sentí que me estaba depurando. Entonces me puse a pensar, ya en frío, ¿no? Y decir, verga, la verdad, es que qué barbaridad, qué cantidad de locura dice ese documental. O sea, genuinamente, como que hubo un momento en que dije, marico, este son el tipo de cosas que terminan en un bisón en el Capitolio de Estados Unidos por culpa de este tipo de información. Ya. ¿Sabes? Entonces, Porque al final no deja de ser una teoría de la conspiración. marico, y la mezclan con demasiadas cosas. Y Si se se mezcla con mantuvieran... demasiadas cosas. Sí, Entonces se anclan, creo que eso lo llegamos a hablar también, que si tú tienes una teoría de la conspiración, es muy fácil que te ancles sobre otra. Ujú. Entonces, una vez que empiezas a creer en una de las que son ya muy locas, es muy fácil, o tiende a ser más fácil, que puedas creer otra de las que son muy locas. Entonces, si te empiezan a decir los extraterrestres existen, y tienes que creérmelo y te lo crees, Ujú. y después te dicen, y el gobierno te quiere impedir que los veas, pues tú vas a decir, maldito gobierno, voy a ir a quemarlos para que me digan dónde están Claro, los es que extraterrestres. ese es uno de los centros, esa es una de las razones del Stephen Greer. Básicamente toda la conspiración, en que no es una conspiración per se, según él, pero la cuestión es que supuestamente hay una confederación intergaláctica, esta es una información que como tú pronto lo vas a decir en el Sí. episodio de hoy, viene de distintas fuentes Sí, sí. y supuestamente el Deep State, hay como una cabal, que esto se une con una cabal. Cuando originalmente tú y yo íbamos a hacer como de las conspiraciones en general, Sí. ¿no? Entonces yo me puse a leer como de la conspiración. Sí. Entonces tenemos la conspiración, tenemos como la cabal y tenemos una cosa que es como, no me recuerdo el nombre ahorita exactamente, pero es como el pacto, ¿no? Entonces básicamente se diferencian las tres y una es como un pacto entre dos personas para joder a otra. Vale. La conspiración involucra a una cantidad de gente y la cabal es como una conspiración dentro de una conspiración. Eso quiere decir que hay como un grupo, eso sería el Deep State, ¿no? El Deep State es como, ponte que tú y yo y tres de Richie, Adrián y qué sé yo, Jorge y Aníbal nos sentamos aquí un día y decidimos hacer un pacto en secreto. Esa es la cabal. Los niños tronquitos. ¿Recuerdas los ¿Qué es niños eso? tronquitos? No, no sé qué es eso, ¿qué es eso? El plan de Adrián Ajá. para conquistar el mundo. No, pero por favor, enlighten me. Que era decir que existe un grupo de gente que son los niños tronquitos que no tienen brazos ni piernas. Horrible. Ok. Y entonces empezar a recolectar dinero para los niños tronquitos y volverlo un problema global para que todos los líderes del mundo se involucren en los niños tronquitos y después reunirlos a todos en una especie de foro mundial, a todos los presidentes, y ahí secuestrarlos a todos y quitarles el planeta. El No, plan de pues los niños tronquitos. es perfectamente, y está en el mismo nivel de que Trump está salvando a la humanidad de Por un ring, supuesto, un por ring de supuesto. pedófilos satánicos. Sí. Está como ahí. Así que Adrián, congratulations, man. You made it to the top. Los niños tronquitos. Pero marico, bueno, como te estaba comentando antes de hablar de esto, me fui el otro día a pasear a Yoko, ¿no? Entonces, obviamente con lo de la Filomena y con lo de la nieve, hay muy poca gente en el parque. Entonces estaba solo allí y mientras Yoko estaba ahí hay un espacio como en el Parque de la Cornisa, que es al que yo voy, que queda cerca de mi casa, que hay como un mirador, ¿no? Entonces me puse ahí, me senté y entonces me puse a ver las estrellas y cerré los ojos e intenté hacer lo que dice el documental que hagas, ¿no? Básicamente que intentes meditar, que intentes encontrar tu centro y que a través de, digamos, la meditación, intentando llegar a ese field of consciousness que se dice, Ujú. acceder a la fuerza y decirle a alguien que estás aquí, ¿no? Para que te visite. Entonces, obviamente... Como Baby Yoda. Sí, exactamente. Es el mismo ejercicio que hizo Baby Yoda. Lo que pasa es que, claro, a mí no me Sería salió... Baby Yoda. A mí no me salió ese campo de fuerza que le salió a... ¿Cómo es que se llama? Grogu. Grogu. Entonces, si bien es cierto que obviamente no vi nada, porque sería genial que de repente dijera, marico, me visitó Hubieses E.T. empezado el episodio con eso, si no, yo te decía, tú eres estúpido. Exacto. Muchachos, tengo aquí a los extraterrestres, traigan, pasen.
Pero sí logré hacer el ejercicio de imaginármelo, ¿no? Y no imaginármelo ficticio, sino la emoción. Sí, Entonces yo digo, verga, imagínate que ahorita me aparece esa vaina. te cagas. De one. Lo primero que digo, pero no correría. Porque Te cagaste y no puedes correr cagado. no, pero por ejemplo, cuando fumé el DMT, aparecieron dos naves extraterrestres. Y lo primero que hice fue que me dio caga total, pero ante la magnitud y la trascendencia de lo que me estaba visitando, no hubo otra opción que rendirme. Claro. O sea, porque... Entiendo. Entonces, partiendo de esa base, dije, bueno, imagínate que vienen los extraterrestres, ok, me da el miedo. Me visitan, pero no me dicen nada, no me curan nada, no hacen nada místico ni nada, sino que me visitan, reconozco que existen y se van. Entonces me puse a hacer, y digo, bueno, si eso me pasara, tengo que asumir que todo lo que dice el Steven Greer es cierto. Porque estoy haciendo básicamente el protocolo que él diseñó y tuve un resultado. Marico, nosotros estuvimos hablando, no sé si en el primero o en el segundo capítulo, de qué pasaría si se descubre que esto es real. Y me recuerdo que tú decías, a ti te daba, a ti lo que, por lo Creo que que lo recuerdo, hablamos, creo que es en el primero. Eso sí era lo el he tema de visto. Dios, ¿no? El tema de Lo la relacionaba deidad, con de eso, la o sea, religión. que yo creo que sí. Es como un encuentro demasiado grande y que no es compatible con la religión. El hecho de que tú tengas una raza extraterrestre que vino de millones de kilómetros, millones de kilómetros, a otro planeta a decirte, epa, existimos. No eres el único, no tienes un creador fantástico que te hizo a ti, a su imagen y semejanza, sino que las probabilidades son buenas y pues aquí estamos, aquí estoy yo, aquí estás tú. Y hay Ujú. mucha gente que a eso le tendría que chocar demasiado y podría ser un problema de fe chungo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que se acabaría la sociedad tal cual la conocemos. Y más allá de que el resultado sea a la larga positivo, creo que de entrada lo que habrían son disturbios y suicidios. Historia de suicidio. En Por- ese orden. No lo sé. No quiero tampoco ser tan negativo, pero es que dos cosas. Primero, Negativo. lo primero que me recordé fue hace 2 años cuando estaba mucho el tema del machismo y la reivindicación femenina, cosa que estoy totalmente en pro de, a pesar de que creo En que hay pro del un... machismo. Exacto, exacto, estoy en pro de patriarcado. Vamos a hacerlo así. Entonces, me recuerda de dos tipas, como de un pueblo, que separaron a los gallos de la gallina para que los gallos no se violaran a las gallinas. Ok. Entonces, ese es como mi estándar de lo que más abunda en la humanidad. Son personas así, para mí. Entonces, te podrás imaginar la fe que tengo en la humanidad. Entonces, y bueno, si tú a este tipo de personas que con el tema del machismo y con el tema de esto llegan a eso. O sea, si tú le dices si tú le dices que somos parte de, que hay una confederación intergaláctica, que los extraterrestres existen y que nos están controlando, esas personas acaban, o sea, molotov, lanzan vainas o simplemente empiezan a saquear. O sea, yo no veo que lo No tomen sé. de una manera muy light. También creo que esto sí que lo hablamos en el segundo. Ok. Y es que va a ser muy complicado si eso llegase a pasar que tú tengas información fiable. Entonces, que para que o sea fiable para cualquier persona, no para ti o para mí o cualquier persona que nos pueda estar oyendo, sino para alguien como eso. Pues que una persona que de entrada te diga es imposible que eso exista. Es imposible que existan los extraterrestres. Demostrárselo a esa persona es complicado. No, es que Tendría que ser verlo él mismo. que llegue la nave a la ciudad Exacto, tendría que y ser esté algo. ahí y lo veas él directamente con sus ojos y lo vea el que está al lado y lo vea el otro y sea noticia y lo veas en todos los canales y sea algo que no puedas evadir. Claro, que sea como el COVID, pero con los extraterrestres. Pues Claro. que paralizó de repente a toda la humanidad y dijo, marico, miren aquí. Pero eso es interesante también pensar en qué pasa cuando encuentras algo que rompe con todos tus paradigmas al 100%. Claro, esa es la esencia. ¿Qué crees tú que pasaría si Yo a la no humanidad? creo que sea tan lúgubre el panorama como lo pintas tú. Verga, yo sí. O ¿Sabes sea, que yo... hubo hace como 10 años o así, creo que fue, había un videojuego que era muy grande, Ujú. que era de estos que juegas online tipo... tipo, no sé, no me sé ningún nombre, pero de estos que... Sí, sigue hablando porque es que se me va a acabar la batería de la computadora. Ah, muy bien. Que... Muy bien, Andrés. Lo siento, aquí No estamos, pasa aquí nada. estamos. Luis Fernando sigue hablando, Sí. ese es su plano ahorita. Ese es mi plano, perfecto. Juegas en línea con un montón de gente y tienes una especie de comunidad y era Ajá. un juego muy grande, muy popular.
Y pues en algún momento pues se anunció que el juego ya no iba a existir. Y entonces lo que pensaban inicialmente que podía pasar con eso es que la gente se iba a comportar como una mierda dentro del juego. ¿Cuál era el juego? No me acuerdo, lo puedo buscar y luego lo ponemos. Pero el punto es eso, pues que se pensaba que, mira, la gente se va a volver loca, va a empezar a jugar mal, va a hacer trampas, lo que tú quieras. Y pues no, hubo como que un sentimiento de comunidad y las últimas horas del juego como que la gente estaba en el chat y se hablaban y era como que de alegría. Entonces hay gente que dice que eso seguramente pudiese extrapolarse a lo que sería el comportamiento de la humanidad, porque era una población grande en este juego, lo que pudiese ser el comportamiento de la humanidad si el mundo llegase a acabarse mañana, por ejemplo. A ver, yo creo que hasta cierto punto sí podemos decir que si los extraterrestres aparecen y si aparecen en esta forma en la que el documental propone, yo creo que el mundo se acaba como lo conocemos. Eso no quiere decir que perezca. Claro, pero estás ni que se diciendo acaba la disturbios y humanidad. suicidios. Disturbios y suicidios es que se acaban de una manera Eso bien sería chunga. lo primero, porque marico, mira nada más España como está reaccionando contra el COVID. Y es una cosa relativamente familiar. Es un virus, una pandemia, son cosas que conocemos, no las habíamos vivido. Conocemos, ¿cómo lo conocemos? No las, coño, pasó en 1920, o Sí, sea... 100 años, nadie sí. vivo. Muy No, poca pero gente viva lo conoce. en los últimos 20 años ha pasado 3 veces en Corea del Sur, o sea, el N1H1, no a nivel el mundial. MERS. No a nivel mundial. O sea, pero no son cosas que de repente vas a decir que, bueno, que es una pandemia, que es un virus, sino que ya dices, verga, es primera vez que pasa a esta escala, pero conozco que es un virus, conozco que es una pandemia, entiendo. Vale. Y no me sorprende que en los mercados chinos pase lo que pase. Entonces, sí, mira cómo está, coño. Ya perdimos a 100% de los oyentes chinos. No, a ver, yo no juzgo digamos, nada de la cultura china. Entiendo cuando visité Asia, el sudeste asiático, entiendo por qué comen de esa forma y es simplemente porque hubo una peladera de bola, caimán, y ya esto son cosas históricas, pues. O sea, no es algo nuevo. La gente, Una peladera bola caimán. la gente come grillos no porque pensó que los grillos eran sabrosos, sino porque no habíamos nada No que había comer. nada que comer. Si Exacto. problemas de tiempos difíciles, pues bueno, tienes que acostumbrarte y o llevar sea, lo que hay. ni siquiera critico que coman perros. Y eso que yo soy totalmente pro perro. Y digo, bueno, es una vaina cultural, aquí se come cerdo y el cerdo es más inteligente y más, o sea, que el perro. Entonces, es una cuestión, me parece una doble moral, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso. El punto era que sí. Horrible. El punto era, mira lo que está pasando con una cosa que conocemos. Sí. ¿Qué pasaría con una cosa que simplemente es como antes y después de Cristo o antes y después de la Confederación Intergaláctica? O sea, no Sería un rompimiento muy grande, es que es impresionante. No hay para dónde coger, porque además la Confederación Intergaláctica te obliga a formar parte de ella. O sea, Coño, pero tú te estás yendo ya por una tangente bastante específica. No, bueno, pero es que eso es lo que quiere, eso es lo que supuestamente quieren los extraterrestres, según el documental. Según el documental, eso no quiere decir que sea O lo según que quieren, el si es que judío. existen. O sea, el judío, tú que le llamas el judío, lo del judío, que no lo mencionamos antes. Ah, claro. Ya va, espérate. No soy antisemita. De hecho, durante los primeros 20 años de mi vida tuve muchos amigos judíos en Venezuela. Muchos, porque eran del grupo de Bugalú, Totico y todos ellos. Saludos aquí a Becasis, a Ronnie, a Johnny, a todos ellos. Que de hecho se fueron a ir, ¿cómo le dicen ellos? Israel, a profesar la vaina. Y básicamente a pedir plata de vez en cuando y a enseñar la palabra de Dios. Johnny, por lo menos. Perdona, Vale. desvariamos. Entonces, no soy se acabó el antisemita. antisemitismo. El puto judío ese de mierda. Coño, la madre. El exministro, un exministro israelí, Sí. que era el jefe del programa espacial durante mucho tiempo, Ujú. se llama Hamid Eshed, Ujú. dio unas declaraciones bastante interesantes a finales de año 2020 Ujú. en una entrevista que realizaron en el Jerusalem Post, que es un periódico allá, en el cual dijo directamente que existía una federación intergaláctica fantabulosa de extraterrestres que estaban tomando contacto con la raza humana Ujú. y que nos estábamos comunicando con ellos en Marte. ¿En Marte? En Marte. Ah, sí. Ok. Y este tipo, o sea, algo que a ti te gusta mucho siempre es tener una especie de background de la persona que dice lo que está diciendo. Está Ujú. bien. Este tipo era ingeniero y era militar Sí, era un huevo pelado. y era un ministro. Era un ministro, ingeniero, militar y era el jefe del programa espacial durante una parranda de años. O sea, en básicamente Israel. entiendo que el punto al que quieres llegar es que no es el típico loco con No, un sombrero de sí, no metal un en la tipo con un cabeza. sombrero de papel aluminio, sino que en principio es una persona con una trayectoria, digamos. Exacto. Sí.
Y además pues él está respetado, ¿no? diciendo esto, pues entonces, y comenta además cosas interesantes, dice que Trump lo sabe Sí. y que no ha revelado esa información porque no quiere crear un caos Ujú. a nivel mundial, que estos extraterrestres tienen mucho tiempo aquí, o sea, estamos hablando de cientos de años y que nos han ayudado a prevenir desastres y tal, y que como Ujú. nosotros, ellos quieren estudiar, quieren conocer lo que es la vida en otros planetas y la raza humana, por ejemplo. Sí. Y la frase que a mí me gustaba, que lo hablamos en el episodio de mierda que no se grabó bien, Que era un que buen era... episodio además. Sí, Pero era bueno, fino, estaba fino. este estará mejor. Está mejor. Ya Sí. vamos terrible ya, te has cagado en los chinos y en los judíos. Pero bueno, ok. Y celebrado el patriarcado. Sí, y celebrar el patriarcado. Vamos genial, esto va a estar de puta madre. Y el tipo dice que necesitamos entender qué es el espacio y qué son las naves. Y entonces ahí empezamos un poco a hablar de que a qué se quiere referir con eso de que son las naves espaciales. Y hablamos de que si tú piensas en una nave espacial, y la Ujú. mayor parte de la gente que piensa en una nave espacial quizás imaginará un objeto metálico que puede tener una cierta forma, puedes pensar en un disco, puedes pensar en un cohete, puedes pensar en un Oumuamua, lo que tú quieras. A Pero lo del Oumuamua ha tenido nuevas actualizaciones sí, sí, desde... eso Sí. lo hablamos ahora. Pero bueno, o sea, te imaginas un objeto físico. Ujú. Pero entonces si este tipo está diciendo que necesitamos entender qué es una nave espacial, A ver, uniendo lo que tú estás diciendo que sí, ha comunicado Haim Eshed, Hamid Eshed. Hamid Eshed, con lo que dice Steven Greer Sí, y queriendo traer una alegoría que sea sencilla. ¿Sabes la última película de Navidad de Netflix con Kurt Russell? no, No, ¿no lo has visto? no, Marico, you're in for a treat. Una de las mejores películas de Navidad que yo he visto, la primera. ok. La segunda fue medio chimba en comparación con la primera, pero es que la primera es más recha. Entonces, básicamente, él tiene un trineo que se materializa, materializa físicamente en la realidad, pero también entra como en una clase de agujero de gusano donde puede ir desde, qué sé yo, Detroit a Francia en un segundo, ¿no? Entonces, Como un TARDIS. sí, exacto. Y lo que dice Steven Greer es que existen niveles de conciencia. Eso es. Entonces, que nosotros estamos conscientes, así como yo, soy Andrés, sé que existo, tú eres Luis, sé que existo, pero además hay un campo de Un campo de conciencia conciencia. común para todos los seres humanos. Y hay niveles Perdón, de para todos los conciencia, seres ¿no? vivos. Sí. Exacto, y hay niveles de conciencia. Entonces, supuestamente entrando o pudiendo acceder a ese field of consciousness, tú puedes sacar energía y materializar cosas. Entonces, quizás eso tiene relación con lo que estás diciendo A eso de iba. la nave. Que quizás lo que él intenta decir sin decirlo. Que por cierto, esto todo hay que anclarlo un poco en que este tipo estaba escribiendo o escribió un libro Sí, y exacto. estaba haciendo una entrevista Eso para es lo patrocinio. chimbo, marico, Sí. porque siempre tiene que haber alguna un twist. Tiene una vaina, entonces y que, tú lo que quieres es vender un libro, ¿no? Hijo de Ujú. puta. O ¿Cómo es que no. lo dicen? ¿Cómo es que se dice en inglés? Un como... Bueno, da igual, cuando me recuerdo ahorita lo digo. Sí. Continúa, por favor. Pero bueno, que el punto es que yo lo tomo por interpretarlo de una manera más alegre, a que quizás el tipo lo que está intentando dar a entender es que lo que sería el viaje interestelar no va a tener la forma de lo que es nuestro viaje espacial a día de hoy. Y que quizás Seguramente. conocer a otra raza en otro universo, en otro planeta, en otra galaxia, pues va a tener una forma distinta a la que nosotros pensamos que va a tener. Correcto, es que si le damos perspectiva, ¿no? O sea, si ponemos un momento, yo no sé, no me sé números porque no me guardo este tipo de información, pero sé que recientemente ha habido un contacto por unos radio fast burst Fast de radio estos que, bursts. ajá, exacto, que son emisiones en ondas de radio que llegan de Sí. distintos lugares de la galaxia y recientemente hay uno en particular que llega de algún lugar en específico y que tiene unas características peculiares o distintas a las que suelen llegar normalmente. Sin embargo, el punto al que quiero llegar es que Sí. esta galaxia está, ponte, a 1000 años luz, por decir cualquier cosa. Pueden ser 10.000, no tengo ni idea. Pero 1000 años luz. 1000 años luz es una distancia simplemente inalcanzable para la humanidad en este momento. Pero lo que quiere decir eso es que si tú viajaras con una nave a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo, te tardarías 1000 años en llegar. Entonces, claramente, si hay extraterrestres visitándonos, van a... juegan en otro plano.
Claro. O sea, no juegan en el plano de acelero y me voy rápido, sino que básicamente hackean el espacio y el tiempo de una forma en la que llegan, lo que decía Event Horizon, ¿no? Lo que pasa es que ahí lo ponen a través de un wormhole, de un agujero negro, y que básicamente conectas dos puntos del espacio doblando el espacio. Pero también eso entra ya en lo que es la escala de Kardashev, ¿no? Eso Que no es sé lo qué es. de la escala que te dice el nivel tecnológico que tiene una civilización. Ah, en base a las posibilidades En en base a tiempo y... no, en base a lo que ellos pueden dominar. Entonces, es como que una civilización tipo uno es una civilización que sabe ¿Cómo se llama, perdón, la escala de? de Kardashev, Kardashev. Ok. que Lo voy a puede buscar luego. explotar todos los recursos de su planeta, creo que era. Y como que tipo 2 Ok. es que puede ya explotar los recursos de su estrella más cercana. Y así vas O aumentando. sea, como si de Entonces, repente pudieras chupar del sol e irte para la mierda. correcto. Entonces, Ok. hace algunos años, por quedarnos en tema inclusive, Ujú. hubo un evento que fue interesante y es que la observación de una estrella, creo que era en Betelgeuse, empezaba la luz de esa estrella a hacerse... Betelgeuse, a hacerse más tenue. Ajá. Y entonces una de las teorías Que es, estaban chupando. es ¡Ah! que una civilización tipo uno tipo 2 estaba cubriendo esa estrella con paneles y cosas para Sí. absorber la energía de eso y utilizarla como energía... Como si la pusieras... Como si la pudieras cosechar. Como si claro, pudieras cosechar energía y almacenarla. correcto. Imagínate unos paneles solares Ujú. que los tenemos aquí, pues ya estás yéndote a la estrella y la estás cubriendo por completo y toda la energía que libera la estrella la absorbes tú Ujú. y la utilizas con los bienes que necesitas, o con los fines que necesitas, perdón. Eso es Entonces, posible. Hay un caso de... Bueno, en esta... Esto no lo vi para el podcast, lo vi mucho antes y era como normalmente yo sigo muchas cosas de conspiraciones y vaina porque no porque me gustan las conspiraciones, aunque sí obviamente me gustaría creer en alguna y que alguna fuese real, eso sería para mí el descubrimiento de la inocencia que perdí de que tenía de niño. Pero sí me gusta sobre todo porque me gusta entender el perfil psicológico del conspiranoico. O sea, es una cosa que yo particularmente le tengo cierto respeto y temor porque me parece que son como gremlins y que van poco a poco. Bueno, el ataque al Capitolio, en cierto modo, me da la razón. Pero bueno, independientemente, pero te da razón en qué sentido. en que es un problema social. Es un problema social y que debemos atacarlo pronto y urgente. Porque esto dentro de 10 15 años, marico, la gente como el Bisón no van a ser sino más. El hombre bisón. Sí, que además ayer vi que le pidió el perdón, ¿sabes? Un perdón presidencial a Trump. ¿Sí? ¿Y se lo Salió. dieron? No lo sé. Sí, a ver, yo sé que Trump le sabe a mierda, especialmente me di cuenta que le sabe a mierda porque ahora le dijo que no le iba a pagar a Giuliani. Sí, increíble. Sí, de verdad, fuck you, bitch. ¿Y quién manda a Giuliani? Está en ese plan. Pero bueno, una de las cosas que no tiene que ver con ovnis, pero que salió divagando en el mundo de los ovnis. Estaba pensando que lo del tiempo. El tiempo y el espacio, ¿no? Que suelen ser una cosa que viene unida. O sea, siempre se habla del espacio-tiempo, de que no puede haber un tiempo sin espacio, no sé cómo es la vaina, ¿no? Entiendo que el tiempo es realmente distancia, ¿no? No. O sea, lo veo de... O sea, cuando tú dices estoy viajando a... Bueno, ok. Continúa. No, El- pero continúa. No, exacto. Después Después lo no lo podemos hablar. metemos con todo y vemos cómo es la vaina. El tiempo es relativo, ¿no? Entonces, me puse a pensar que la noche realmente es la sombra de la Tierra y del Ujú. Sol, ¿no? O sea que realmente Correcto. la noche no existe objetivamente. ¿Cómo, Como cómo objetivamente? en el espacio no existe la noche. No, claro. La medida del tiempo no existe. El tiempo existe, pero la medida del tiempo es algo completamente Pero entonces no subjetivo. estoy seguro de que a nivel humano entiendo qué coño es el tiempo. Y te explico. Yo relaciono, como entiendo la mayoría de las personas, el tiempo con el día, la noche, la acumulación de días, años, Ujú. y vamos pasando. Pero si yo me alejo un poco un momento a nivel como ejercicio del planeta Ujú. Tierra, no hay día y noche. Si no hay día y noche, tampoco hay calendario. No, No hay años. no. No hay medida del Entonces, tiempo. debe haber un tiempo del espacio. Ese es el único tiempo que hay, ¿no? Pero entonces, si realmente no hay tiempo, si no hay día, si no hay noche, si no hay mañana, si no hay ayer,
me pregunto si el envejecimiento tiene que ver con el tiempo o con la conciencia. ¿Vale? Porque yo me sigo sintiendo el mismo yo de hace 20 años, solo que he vivido más, he experimentado más y tengo cierta, digamos, una visión más global de la vida, ¿no? A pesar de que sea igual de escueta que la de Yoko. Pero entonces el punto es, si el tiempo no existe, entonces yo no envejezco porque esté viviendo, porque esté adelantando en años, sino porque estoy adelantando en experiencias, y son las experiencias las que cargan mi cuerpo y lo hacen envejecer. O sea, si no hay mañana, si no hay día, si no hay años, si no hay calendario, ¿cómo qué son 36 años? Eso no significa un coño. No significa un coño objetivamente a nivel global, ¿no? A nivel global no existe, claro, pero es una manera de nosotros entendernos unos a otros. O Y sea, la si, medida del tiempo es algo que es necesario para poder darle orden a las cosas y entender en qué momento suceden. correcto. Por qué te pones viejo? Porque las células se van degenerando y los procesos de reproducción de células se van haciendo menos eficientes y pues te vas poniendo viejo por eso. Pero se van degenerando por los años Por o el por las tiempo que pasa, o experiencias. sea, es una máquina. Si tú tienes una máquina, imagínate que tienes una manivela y tú le estás dando esa manivela todos los días, algo que te haga así, algo O sea, que estoy te... hablando, solo para aclarar, ¿no? Esta conversación Sí, es a nivel, digamos, casi filosófico, sí, sí, metafísico, no es ciencia. entiendo lo que va, Eso. pero es, o sea, sí hay una Sí parte sabemos por qué física, sí hay una envejecemos, ¿no? parte química, sí hay una parte biológica Sí, de por claro. qué envejece. Sí, pero no tiene que ver con el tiempo. Sí tiene que ver con el tiempo porque es una cantidad de ciclos. O sea, lo que pasa es que el tiempo es una flecha que avanza y no para. No, pero recuerda que se puede viajar en contra del tiempo, físicamente al menos, teóricamente Muy, al muy, menos. muy, muy teóricamente y nunca se ha logrado. Y si se logra en algún momento, pues fantabuloso. Pero a día de hoy no se puede, ¿vale? Antes de que empiece a hablar Me huevona. parece bien que dejemos eso claro. Sé que no se puede viajar en el Sé que tiempo. no se puede viajar en el No tiempo. era el punto del pensamiento, pero me parece bien la Sí, aclaratoria. lo que es completamente subjetivo, y ahí te doy la razón, es lo que es la medida del tiempo. Pero la medida del tiempo es como una especie de contrato social. De Claro, cuánto pero y dura un si año, cuánto dura un segundo, cuánto dura un minuto. eso está bien, pero extrapolemos esta conversación a la Confederación Intergaláctica. Claro. Eso va a ser un Ahí choque serio de decir, yo ok, no creo que por vaya a favor, ser tan explícame qué coño es el problemático. tiempo. Coño, porque es muy fácil. O sea, nuestro reloj está basado en que un año es una vuelta alrededor de la estrella. Un Ajá. día es lo que te tarda, lo que se tarda un punto en pasar desde estoy en el sol, no estoy en el sol, estoy otra vez en el sol en el mismo punto. Y ya lo que tienes por debajo de eso es subdivisiones. Pues mira, un día tiene 24 horas, 24 periodos en los que pasan y pues lo vas dividiendo hacia abajo. Y eso es algo que se explica a un ser súper inteligente, lo va a entender. No, en este caso él nos va a explicar a nosotros. Claro, pues nos pueden dar otras medidas, pero puede que... O sea, es interesante porque también queda la noción de que si tú, por ejemplo, si la civilización humana llegase a viajar espacialmente y se va a otra galaxia y pasan cientos de miles de años Sí. y estás en esa nave, Ujú. probablemente sigas utilizando el tiempo como lo conocemos aquí. Probablemente tengas el día y tengas la hora y tengas el minuto y tengas el segundo. No lo sé. Yo solo estoy dispuesto a decir que no sé cómo cambia el tiempo a O sea, nivel no. espacial. O sea, más allá de cómo se experimente el tiempo o no, Ujú. tú vas a tener un reloj, porque a las 5 tengo que hacer tal cosa y a las 7 tengo que estar en no sé qué sitio Tengo que y estar a las 11 me voy a en la dormir. en la ladera de Andrómeda. Coño, no, o sea, Que quede con un culito. si estás en una nave intergaláctica, pues tienes que hacer vaina. No vas a estar ahí de gratis fumando porro, vas a Es estar que haciendo vainas. eso está bien, esta conversación. Mira, a ver, si hay una confederación intergaláctica, los motivos del ser humano, marico, yo creo que no tenemos, yo creo que estamos en una situación como cuando te dicen imagina un color que no conoces. Creo que no podemos imaginar cómo sería la vida en Es ese posible, escenario. claro. Porque no habría capitalismo, no habría sociedad, no habría problemas de energía, no habría hambruna. O Entonces, sí, no se sabe, pero es interesante. Y también es, o sea, volviendo un poco sobre el tema de lo que es el tiempo, pues la medida de tiempo que nosotros tengamos para ellos va a ser tan arbitrario como que un idioma y otro. ¿por qué el tiempo? Sí, exacto. Para ellos, ellos puede que tengan un equivalente a una hora que dure 3 horas y 25 minutos. Y su día puede que dure 48 horas. ¿Tú te O lo que acuerdas? sea, porque puede que lo basen en otro O sea, yo sistema. me imagino que si hay una confederación intergaláctica deben tener un tiempo global del espacio. O sea, porque tiene Claro. que haber una manera de que alguien que está aquí se conecte con esto En la y misma manera entiendan. que en la Tierra, que tenemos en la Tierra tenemos bastantes planetas llamados países.
pues tenemos lo que son los usos horarios. Bueno, Pues en pero la a misma ver, manera. más allá de la joda, eso es, metafóricamente es real. ¿Qué A cosa? veces los países son tan distintos como otro planeta. Sí, sí, O sea, está bien. Pero nos a pesar de que sean entendemos iguales, pues. hay cosas que son globales. Ujú. Y cada uno tiene, la manera más fácil de verlo es, tenemos usos horarios. Y cuando es tal hora aquí, es tal hora en otro sitio. Y no Claro, es pero que tu eso es por lo reloj que va a tú decir, dices, pues. no, no son las 3 sino son las 8:27 porque me provocó. No, son las 3 porque Pasa es si que no no son sé, las 4 marico, ya. no sé hasta qué punto nosotros somos como, no sé, un caracol para un extraterrestre. Bueno, puede que si volvemos al tema de lo que es la conciencia, y no sé si lo llegamos a hablar en el episodio de mierda, o en el episodio que se grabó bien, la película Arrival, Ajá, buena película. que está basada en un cuento corto, que Ujú. está bastante bueno y te lo recomendé, No me recuerdo ahorita. creo que es en el que se grabó mal. Ok. Pues, Pero recuérdalo, pa. sí, sí, ajá, el punto es que cuando vienen los extraterrestres, Ujú. tenemos un grupo de investigadores de la Tierra que lo que intentan es comunicarse con esta raza. Sí. ¿Y cómo se comunican? Pues a través del idioma que tienen ellos. Y al final, como que ellos de alguna manera demuestran que vienen a darnos una herramienta. Entonces, Ujú. ¿cuál es esa herramienta? Durante mucho tiempo no se sabe, pero eventualmente la protagonista de la película se da cuenta que el manejo del idioma de los extraterrestres es lo que es la herramienta como tal que vienen a traernos, porque a través de eso como que lograba existir en el tiempo en varios momentos. Sí. Entonces, si tú existes en el tiempo en varios momentos, lo que es la medida del tiempo deja de carecer un poco de sentido. Si yo existo ahora y simultáneamente sé lo que estaba haciendo cuando tenía 20 años y simultáneamente estoy en el momento en el que me voy a morir, pues es como que, bueno, ¿para qué quiero un reloj si ya sé qué va a pasar, sé que voy a llegar a esto, sé que no voy a llegar a lo otro? No es una hora, sino es algo que va a ocurrir, o que está ocurriendo o que ocurrió. Ujú. Entonces, si los extraterrestres son seres que van a llegar aquí, si es que existen, digamos, y si es que tienen las No, bueno, capacidades, y si es sí, que sí que tienen el estamos de interés, acuerdo a nivel a nivel abstracto de personal, que sí sí. existen, pues. Tú y yo consideramos que existen. Es O sea, algo y creo que que hemos discutido. matemáticamente es imposible que no lo hagan, pues. Es súper complicado. Pero bueno, ahí tengo un artículo súper interesante que te voy a mostrar Ok. ahora. Pero el punto es que si es una civilización tan avanzada que tienen este tipo de conocimiento, o algo que ni siquiera podamos manejar nosotros mentalmente de manejo del tiempo, pues puede que lo que sea nuestro manejo del tiempo sea absurdo y sea irrisorio para ellos. Sí, correcto. A ver, si nos ponemos a analizar solo por encima, ¿no? Porque claramente por lo menos yo no tengo los conocimientos para entrar a nivel matemático o técnico de esto. Pero sí que en este momento sabemos de que la teoría de la relatividad de Einstein está actualmente en choque con la teoría de la física cuántica. Hay muchas cosas que la teoría de la física cuántica obliga a la teoría de la relatividad a reajustarse. La teoría de la relatividad es la teoría de Einstein, o sea, la de que el tiempo es relativo, energía es igual a ms al cuadrado, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso es el problema de que reconciliar lo que es muy grande con lo que es muy pequeño, básicamente. No, pero hay un problema y es que creo que Einstein no consideró de que la materia no solamente se comportaba como partícula, sino también como onda. Entonces hay un problema serio y se ha llegado ya, después de tanto, ¿no? Porque esto empezó hace como, no sé si 4 o 5 años, cuando empezaron a decir, verga, hay unas vainas aquí que no cuadran con lo que dijo este carajo. Entonces, creo, claro, para... Loco de Einstein, eso no Este sabía bicho se peló en unas vainas, pero, pero entonces, a lo que voy es que una teoría tan seria y un carajo tan, o sea, una eminencia, ¿no? Simplemente es como un héroe de la humanidad hasta cierto punto, como lo fue Tesla o Stephen Hawking, etc. Eh, una cosa que tomábamos por ley y por sentado resulta que no es del todo cierta. Entonces, creo que, No es que no es del todo creo que cierto, eso... ahí estoy en desacuerdo contigo. Y es que eso es lo bonito de la ciencia, que la ciencia se autocorrige. Sí, no Las tengo cosas problemas van con eso. avanzando y a medida que tenemos más información, pues se va aumentando el nivel de detalle de las cosas que Correcto. tenemos. No es que Lo, la teoría de la relatividad no sea cierta, sino que sencillamente hay campos no es en los que correcta, tiene... aparentemente. No, no, o sea, hay momentos en los cuales no es suficiente para explicar el fenómeno que estás viendo Ok, pero y que entonces, necesitas información adicional. no, pero hay ciertas cosas que sí tiene que detractarse.
Detractarse como tal no, lo que tienes es que Pero no dentro de importa. cierto campo... Como tú lo estás diciendo, la ciencia se corrige a Sí, sí sí, misma. claro, O sea, pero a lo que quiero no, llegar no es que... estamos hablando mal de Einstein. No, si no te bofeteo. Ni nos atreveríamos, exacto. O sea, no es el ejercicio, pues. A lo que va a llegar es que se va conociendo cada vez más cosas y a veces hay que afinar lo que ya conoces. Hay veces que tienes que descartarlo de lleno, pero hay muchas veces que lo que tienes es que entender que bajo ciertas circunstancias lo que está pautado de esta cierta manera no es válido y necesitas información adicional. No, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que quiero decir es que el hecho de que la teoría de la relatividad se esté corrigiendo Ujú. o agregando información que Sí, sí. altere bien sus bases o sus características específicas, es que podemos decir con certeza de que cualquier cosa que tenemos por cierta puede cambiar en Por algún supuesto. momento. Sí, O sea, sí. bien no solamente de cosas físicas, sino por ejemplo el tiempo, qué es el tiempo, qué es la conciencia. O sea que no me niego a decir que lo que hay ahorita, a pesar de que, por ejemplo, las leyes de la física, ¿no? Las leyes de la Ujú. física son leyes por Sí. algo, ¿sabes? Y por ejemplo, no me atrevería a decir que que la gravedad no existe. La Por gravedad supuesto. existe. Sin embargo, por ejemplo, podemos decir que no sabemos realmente qué es la gravedad. Sí sabemos. No, marico, el otro día vi, hay un programa burda de fino en YouTube que lo saca la... No, no, porque este es burda de fino, en Ok. verdad. Se llama, el canal o la empresa la que lo hace se llama Wired. Sí. Es como Sí, una vaina tecnológica y era una tal. revista. Ajá, exacto. Y tiene un O programa es una que es revista. como de 5 stages, ¿no? Ujú. Entonces agarran a un experto en cualquier tema y le explica el mismo tema en 5 etapas de especificidad. Ujú. Como que agarran a un niño de 5 años, luego agarran a un niño de 12, 13, niña de 12, de 13, luego agarran a un adolescente de 17, 18, luego agarran a un minor en física, luego agarran a un major y luego agarran a un PhD. Y en todo eso a todos les explica la gravedad. Y la gravedad tiene ciertas cosas que no se sabe. Es que, huevón, we don't know. We just don't know. Pero entonces el punto era de que, y esto creo que es algo que lo encuentro en los científicos. A los científicos, viendo muchos programas de ciencia, porque, a ver, sinceramente, yo veo tantos programas de conspiraciones, tantos programas de tipo expedientes X, vaina, que yo encontré el balance en que un viernes me lanzo por todas las conspiraciones del mundo y al día siguiente lo que hago es ver Harvard y Yale y vainas así como para mantener una clase de balance, ¿sabes? Porque así no te vuelves loco. Los científicos no les molesta en lo más mínimo estar equivocados. No, no, es Esa algo vaina es tan de importante. pinga. Es como Es que, algo muy bueno, importante. sí, o sea, se sorprenden, les gusta. Y que, Sí, bueno, claro. esta vaina no hace lo que tiene que hacer, vamos a ver. Y entonces eso me da cierta esperanza en la ciencia, porque la ciencia, los científicos reales, no tienen esa relación de deidad con la información que la ciencia les ha provisto. Es lo que también te mencioné en un momento, que era parte del kit de Carl Sagan Ajá. del detector de patraña, Sí. que él dice que en la ciencia no existen autoridades, sino que Bien. existen expertos. Hay Sí. gente que ha discutido mucho o que ha estudiado mucho sobre un tema, pero eso no le hace que el tipo sea infalible. Cualquiera de ellos se puede equivocar. Sí, claro. Entonces Estoy totalmente eso de es acuerdo. súper interesante y algo que se debería seguir. Que también creo que hablamos que se ha desvirtuado un poco todo lo que es el método científico en plan de que ahora tú puedes, si lo que tienes es que básicamente tener dinero para que te publiquen Ajá. muchas veces en o algún paper o lo que sea y que hay muchas veces que se publican cosas que no se han verificado Sí. y entonces entramos en el pedo de la información, de que si tú tienes un paper con una información que sea fantástica, de que los extraterrestres están aquí, están en mi casa, y redactas una vaina y se lo vendes a un journal, pues que puede que te digan, fantástico, lo publico antes de verificarlo, porque Porque seguiste las presumen reglas que... de ellos y seguiste su vaina y tenías la plata y pues lo hiciste y fino, y después puede que se retracten o como puede que no. Sí. Entonces Entonces, se desvirtúa un poco todo lo que es ese proceso, pero lo que es la menos mal base, que existe la ciencia y menos mal sí, que tenemos científicos definitivamente. O sea, es una de esas cosas que me da esperanza en la vida. El sí, método científico es me da fantástico. esperanza. Pero El hay método una... científico me da esperanza. Sí, estoy aquí como que una estrellita amarilla. Mira, vamos a hacer una vaina, Andrés. Pero ya va un segundo, mira. Sí, Solo coño, para qué cerrar culo. una idea de Ajá. pinga que tiene que ver, que no es una idea de pinga, es una vaina de fumado totalmente. Pero la física cuántica encontró que al final de todo, en lo más mínimo, la materia es hueca. Eso tiene que ver con
No tiene que ver con nada. O sea, esto para mí me recordó... Ya, esa era la idea. No, lo que quiero decir es que sí sé que los científicos se sorprendieron de eso y dijeron, verga, qué raro que la... o sea, como que, qué raro. O sea, como que yo no puedo traspasar esta botella, pero sin embargo la botella y yo, a lo más mínimo, no tenemos nada. Entonces eso me hizo pensar en los videojuegos, como cuando te sales del mundo, Eso es buenísimo. que no hay nada. Sí, es Y la nada. entonces me hizo pensar, y eso tiene mucho, o sea, a ver, yo sí creo que bien, estamos en una realidad virtual o que... Que lo hablaremos algún día. Sí, creo, ¿no? eso es total... De hecho, me recuerdo burda de que la primera vez que yo me acerqué a esta teoría o a este postulado fue en casa de Adrián. Yo me recuerdo que teníamos 16, 17 años, Adrián estaba explicándonos o nos pasó digamos, alguna información que le encontró del experimento que todavía se menciona, el de los electrones que pasan por un hueco y nunca se repite el patrón, sino que siempre es nuevo, entonces eso generó eso. Pero, marico, últimamente, I don't know, me doy cuenta de que no sé nada de nada y que cada vez todo parece más irreal, incluso la existencia. Tú no, de repente, tú no recuerdas recuerdos de niño. O Mm. sea, de tu juventud, de cuando estábamos, qué sé yo, en Caracas o cuando vivías en la estrella, antes de que todo, ¿no? Antes del incendio, antes de la adolescencia. Por ejemplo, la primera vez que nos fumamos quizás un Belmont ahí debajo de tu casa. Ok. Parece una niebla, todo. Es que es complicado. Sabes que los recuerdos son súper poco fiables, ¿no? Totalmente, yo Y siempre mientras lo más digo, pasa el totalmente de tiempo, acuerdo. Sí, cada vez que accedes lo modificas. claro. Ujú, Y no solo eso, sino que puedes generar recuerdos ujú. de cosas que tú puedes tomar como ciertas 100% que nunca sucedieron. Sí, ¿te acuerdas de la película de Robin Williams que él edita? Sabes que todo el mundo, es una película donde básicamente todo el mundo tiene como un chip en el ojo, tipo lo que propone Black Mirror. Sí. Entonces, este es un editor de la vida de los demás. Ujú. Entonces, él era el editor más chungo, porque él agarraba solo personas que eran que Asesinatos, sí, vaina ahí. exacto, asesinos, Sí. pedófilos y tal, y los editaba de una forma que en el velorio se Era para viera el como... velorio, exacto. Exacto. Se vieran cosas bonitas y no sé qué. Entonces, él me recuerdo, bueno, me recuerdo, irónicamente, ¿no? Como, Sí. él está ahí como pone una y se le acerca a uno de los tipos y le dice, coño, yo recuerdo ese bote amarillo, rojo, lo que sea. Él dice, sí, como que pasa cada rato. Y es que es normal eso. Y eso yo lo vi la primera vez en Roswell. Unos tipos ¿En Roswell querían, dónde? en ¿En la Roswell, ciudad? en Discovery Channel, Sí. unos científicos dijeron, mira, vamos a ver qué pasa con los recuerdos. El estudio era sobre recuerdos, no sobre vaina. Entonces agarraron y simularon el choque de Roswell. Ujú. Y entonces pusieron como a 10 personas a interactuar en el espacio y dijeron, bueno, pasen 2 horas aquí, esto es lo que se encontró del choque, vengan, dennos Sus notas. sus notas. Dentro de 2 semanas volvemos a hacer las notas, dentro de 6 meses volvemos a hacer las notas. Siempre cambiaron, Claro. siempre. O sea, y no son fiables, claramente. No son fiables. Pero eso te hace pensar que los recuerdos y la vida de uno, si los recuerdos no son fiables, Ujú. nuestra identidad realmente no descansa en quiénes somos, sino en la narrativa que nos contamos. Claro. Pero Completamente. eso a nivel psicológico es como, para mí es como un... Es que es todo. O sea, la gente que tiene trauma y todo aquello puede que lo reprima. Sí, Y, o sea, es como editar. Pues yo borro esto del disco duro. no, pero yo voy más allá todavía. Hay un recuerdo que yo tengo. Sabes que yo fui a clases de tenis, ¿no? Como Sí. mi mamá siempre quería que nos metiéramos en algo, pues. Entonces, hay un recuerdo que yo tengo yo estudiaba tenis en Cumbres de Curumo, como ahí en las canchas de tenis, ¿no? Ujú. Entonces, había un grupo, En Caracas. en Caracas, sí. Había el típico grupo de 5 o 6 chamos que eran buenos para nada, que no querían correr, no querían aprender, no querían hacer deporte, estaban ahí simplemente perdiendo el tiempo. Y había otro chamo que era súper competitivo, pero el típico carajo competitivo que le sabe mierda caerle mal a la gente, que no le interesa nada, él solo quiere ganar. Y estaba yo, que es como un límite entre normal y autista, ¿no? Entonces, sí. Normal y muy anormal. Sí, exacto. Entonces él estaba corriendo y él estaba como compitiendo conmigo porque yo era el otro que en verdad estaba corriendo, pero yo estaba compitiendo era conmigo mismo. O sea, yo solo quería correr lo más rápido que yo podía correr. Entonces los 5 o 6 chamos estos que estaban ahí, ellos como que se dieron cuenta de que yo no era tan imbécil como el otro, sino que yo tenía era como otra cosa encima, ¿no? Entonces me dijeron, quédate aquí. O sea, como que quédate aquí, nos ocultamos aquí en esta quinita y el profesor no ve que no estamos corriendo, pero el profesor es el típico viejo verde que estaba con las mamás, o sea, ¿sabes? La típica vaina, ¿no? Era un buen profesor de tenis, pero era un viejo verde.
Se pueden ser las dos cosas a la Pueden vez. ser las dos cosas a la misma vez. Y el mundo es gris, no es blanco y negro. Y según lo último que recuerdo, la palabra Rosebud no es suficiente para definir la vida de alguien. Rosebud, qué Eso. terrible eso así dicho. Sí, es que es, bueno. Mierda. Entonces, Ajá. yo me quedé con estos chamos. Y dejé de correr porque quizás hasta recientemente, hasta los 30, 32 años, a mí, a cierto punto, yo siempre he sido rechazado de alguna u otra forma, no por bullying, sino porque no, realmente la gente no, como que no me comprendía. O sea, imagínate, la gente estaba jugando la era y yo estaba leyendo Escalofrío con 13 años. Entonces, como que era, obviamente, con el que te metes, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar, si los recuerdos no son fiables, yo puedo alterar mi recuerdo a mi conveniencia actual. Sí. Entonces yo accedí a ese recuerdo y en mi mente, a pesar de que yo sé que lo que yo decidí, porque, o sea, es difícil, hay que tener conexión con la realidad, ¿no? Yo sé que yo decidí quedarme ahí y no correr, pero actualmente yo me cuento otra narrativa mismo. A mí mismo yo me digo, yo no me quedé con ellos, sino que yo seguí corriendo. Pero no sabes cuál es cierta. No, cierta es que me quedé, ¿Cómo sabes? por lo recuerdo. Es más, esos chamos vinieron una vez al Peñón con raquetas de tenis a entrar de coñazo a las mafiecitas. ¿Te acuerdas cuando Derek y Yayo y todo eso? ¿No te acuerdas que alguna vez vinieron unos chamos con una? No, que, la verdad o que sea, no. No me acuerdo de la guerra del tenis. que vinieron con una raqueta de tenis. Eso fue como un chiste y que no, vinieron con raquetas de tenis a entrar de coñazo a Derek o a no sé quién. Pero bueno, entonces el punto es que creo que a nivel psicológico conviene hacer el ejercicio de alterar los recuerdos que no te convienen a tu identidad actual. Yo cambié ese recuerdo y ese recuerdo me permite a mí ahora no depender del caer bien socialmente. Porque hace 15, 20 años decidí otra cosa. Bueno, está bien. Entonces, ¿sabes? Es un buen ejercicio, pues es complicado y no sé, yo no quiero ser responsable de si alguien se pone a cambiar sus recuerdos, pues se vuelve loco, eso no es problema mío. O sea, tengan cuidado con todo lo que se dice en todos lados. Hay que recordar que nosotros no somos expertos en absolutamente nada y No. estamos hablando de estupideces Somos porque nos expertos parece. en ser amigos, en hablar paja y ya. Y de vaina. De hecho, lo digo aquí solo porque dos cosas. Primero, porque tú siempre te sacas la piedra que diga esto. No me lo dices, nunca me lo has dicho, pero sé que siempre pones cara como de que reprochas la información que estoy dando. Ok. ¿Qué será? Eres mi amigo más viejo. Ay, Yo qué sé. lindo. Él es el primer amigo que me habló en el colegio cuando yo llegué. Y Suácata, que es Suácata. una persona que te hirió mucho a ti. Me hirió mucho. No me hirió mucho, pero me da dolor que nos botó el culo de un día para otro y nunca entendimos. Nadie entiende por qué, porque es un tema que hablamos de vez en cuando. ¿Quién sabe por qué? Y él no habla Sí. con nadie del colegio. Yo no sé. Suácata, si nos estás oyendo, comenta. Por favor, sí. O sea, aparece, Suácata. Es Suácata, una por cosa favor. misteriosa. Además de que yo tengo muchos recuerdos de tu mamá tocando el arpa. Sí, Suácata era muy interesante su familia. Su mamá era un Ajá. genio musical. Sí, exacto. O sea, era un tipo misterioso. Y te fuiste misteriosamente. Eso, bueno. Entra con su aura de misterio y su vaina. ¿Se imagina que Suácata haya sido un espía o una vaina así? Y volvió, era ruso. A pesar de que era Un negro, ruso negro. era ruso. Ay, Estaría guapo, me ¿no? hace sorprendido Estaría completamente. guapo. ¿Cuál es la cosa que más te ha sorprendido a ti en la vida que dijiste, huevón, no me esperaba esa vaina? De Suácata. En general. En general, mierda. Esta con preguntas es un poco complicada. Algo que dijiste, huerga, what the fuck. No sé, tendría Bueno, que si te pensarlo. recuerdas. Si me recuerdo, te digo. Sí. Pero los extraterrestres, Andrés. Sí, sí, los Déjame extraterrestres. actualizar, por favor. Sí, adelante, por listo. Mierda. Sí, sí, por favor. Mira, encontré cosas interesantes Ok. dentro de mis pequeñas investigaciones. Por cierto, ya que estamos en 2021, Ujú. eh, Trump aprobó una ley o un No, proyecto no. de... No. ¿Cómo fue la Vas a cosa? hablarlo de. Echa el cuento tú. Ok, Y yo después hacemos el... Sí, dentro del COVID Relief que se Esa firmó, vaina. que es básicamente simplemente Un plan de rescate para... un plan de rescate por el tema de la pandemia y Sí. por la situación económica en la que estamos. Se incluyó la obligatoriedad para la CIA, el FBI y todo el Pentágono, etcétera, liberar poco a poco en un plazo de 180 días información que se tenga relacionada con los UAP, que son Eso los Unidentified Aerial Phenomena. fenómenos aéreos no identificados. Y dentro de eso, antes tienen que declarar, inclusive creo, ante el Congreso, pero ya la CIA recientemente soltó un montón de información, un Sí. PDF de 2.700 páginas, Sí. con todo lo que ellos dicen que es toda la información que ellos tienen de objetos voladores no identificados. Que Sí. esto lo hemos hablado también y es que a mí se me hace muy difícil creer que eso vaya a ser todo solo porque ellos te digan que eso es todo. Sí, correcto. Es que te auditen y tú dices, puedes revisar esta
este armario, pero vas a ver esta gaveta y esta. Y las demás no las puedes ver porque yo no quiero. De hecho, Pues, me metí en el Instagram de Stephen Greer cuando salió esa noticia. sí, Y él la critica como no sé, white flag o algo así, que básicamente es lo que tú estás diciendo. sí. Que, a ver, está bonito que hayan Pretenden soltado esto, liberarte. pero no tienen por qué haber soltado toda la información relevante. No. Entonces, dentro de lo que soltaron, pues son cosas que están relacionadas con Rusia y no sé qué. Pero es interesante que hayan tenido que soltar esto. Y siempre salen, cuando ves cualquier artículo sobre ello, ves la típica fotito de avión que sale una pieza ahí volando y no sé qué. Sí. Siempre ponen como que la misma foto. Es como... Eso es chimbo, y eso sí Es lo chimbo. hablamos, no sé si en el primero o en el segundo capítulo, y lo más ladilla o lo que más causa suspicacia, por lo menos en mí, es que estando en el 2021, donde todo el mundo tiene un celular con tantos megapíxeles, 4K o Porque lo que todo está sea. desenfocado. Exactamente, ¿por qué la evidencia siempre es tan chunga? Sí. Eso es una razón que eso hay que Eso cambiar. le quita credibilidad a toda mierda. me Claro, parece, o sea, yo lo porque, entiendo coño, en los 60, en los 70 o incluso en los 90, pero ahorita no me jodas, marico, Sí. ahorita. Pero bueno, más allá de eso, también tengo otra cosa por aquí interesante y es una encuesta que se realizó, es bastante limitada. Ujú. Una empresa que se llama Ipsos en Estados Unidos hizo una encuesta a 1000 personas, a 1005 personas, a una cosa así, en el cual les hicieron una serie de preguntas sobre la vida extraterrestre. Y entonces, según esta encuesta y este grupo bastante limitado de 1000 personas, el 66% cree que existe vida en otros planetas, el 57% cree que existe vida inteligente, que es una distinción bastante importante, en otros planetas. Ujú. El 45% cree que los objetos voladores no identificados existen y nos han visitado en la Tierra, es decir, Ujú. creen que los extraterrestres han estado en la Tierra. El 37% cree que vamos a tener colonias, nosotros los humanos, en el espacio para el 2100. Y el 26% creen que de existir, las sociedades alienígenas y las humanas serían muy similares. Verga. Ese último, con bastante motivo, yo creo que es el que tiene menos porcentaje, pero me sigue pareciendo un porcentaje altísimo. Pensar que 26% de las personas creen que si existen extraterrestres no nos parecemos. A nivel social, ni siquiera físico, o Eso yo sea, creo que a es nivel de falta sociedad. a nivel social, peor todavía. Peor todavía, ¿no? Sí, claro. ¿Tú te acuerdas de la película K-Pax que me dijiste que no la has visto? No lo he visto, pero sé que Pero hay un momento... es un tipo que viola niños. No. No, ese es Kevin Spacey, Esa perdón. es la vida real. Ok, ok. Y ya va, no viola niños. Sí, viola niños. No, viola modelos hombres que quieren formar parte de la industria. Perdón. Y tampoco Modelos los viola. hombres de 15 años. No, a ver, yo no estoy defendiendo ninguna... Mira, ya defendiste a los pero- machistas, no, te pero cagaste en los viste judíos, en los negros. No, Y en los chinos. Los machistas los defendiste tú, jodido. No, Sí. Yo lo único que dije fue los judíos. Y sin ninguna connotación peyorativa, maldito. Pero además me bueno, cagué en los judíos, no sí. te pongas a decir que No, los pero chinos. viste el tipo este, ¿sabes? El que hace en la red social, ¿la viste? Sí, ¿Sabes? El que hace de los gemelos Winklevoss. la red social no, red social. Ok, red social. Sí. Está ahorita en un peo mediático porque es caníbal. O quiere Armie ser Hammer. caníbal. Ajá. ¿Pero qué es eso? Yo he visto, pero no me he metido a leer. Me parece absurdo. Aparentemente, o sea, o tiene el fetiche o quiere convencer a alguien. Pues básicamente eso no lo ha hecho, parece. Pero bueno, obviamente si eres una persona pública Para y la cantidad de dinero que tiene, no ya debe... se ha comido un brazo mínimo. Coño, si yo fuese caníbal, yo fuese al restaurante ese de Berlín que ofrece carne humana. ¿Cómo? Hay un restaurante de Berlín que yo no sé si lo cerraron o no, esto fue hace mucho tiempo, que recibía donaciones de gente y te servía un hígado de alguien y ya tú podías ir para allá a comerte tu hígado. Mierda. Creo que legalmente, o sea, a nivel ético, a ver, Yo genuinamente, no creo que eso sea legal. si tú lo donas para eso, yo no sé si tú me puedes quitar a mí mi derecho de donar un pedazo de músculo para que alguien se lo coma. Bueno, está el caso este del tipo japonés, creo que era un chef japonés. Ah, pero ese salió libre. Ese no, ese ¿Cuál? es ¿El el chef de japonés? Japón. Que el tipo que se cortó el pene y se lo cocinó, No, o sea, no, lo eso subastó. Hubo uno que lo subastó. Sí, 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 hay una película de ese. Hay un episodio de Room 104 que va de eso. Ok. Y Ajá. el tipo subastó su pene Ujú. y era para cocinarlo y servírselo de comida a alguien Que quería comerse un pene, además. que quería comerse un pene. Marico, o sea, sí, Que, sí, o sea, soulmates. Es la vaina más bizarra que he En la visto. película pasa tal cual, no es con japoneses, pero se contacta que si a través de Reddit, un foro de esos, y hay uno que dice, mira, me quiero comer a alguien, y el otro dice, yo quiero que me coman. Y al que se comieron,
que se comieron el pene, me imagino que debe tener relación con esta historia, solo Seguro, que no es de todas Japón. saben Era un gay muy reprimido y maltratado durante su vida, entonces tenía como una clase de relación nociva contra sí mismo, ¿entiendes? Entonces prefería que se comieran su pene. Era como una clase de liberarse de la homosexualidad, era un tema bastante... O sea, la película está bien porque te dice, mira lo que puede llegar el nivel de intolerancia, ¿no? Básicamente le puedes destrozar la psique a alguien. Pero hay un tipo en Japón que mató a una tipa, se la comió, y como se la comió en un espacio donde no hay jurisdicción, porque es como el límite entre ¿Que se la comió en un... alta mar o qué? No, se la comió como en un bosque que no es de nadie. No fue preso, marico. Y hay entrevistas de él hablando de cómo, o sea, de hecho Vice atacó esto hace unos años. Es un tipo caníbal que se comió a alguien y que no está preso. Mierda. No No es sé si como Dorán. no sé si Japón, China, Corea del Sur, algo así, sin ánimos de ofender a En nadie. Japón difícilmente porque no tienen fronteras con nadie Sí, pero físicas, deben tener ¿no? un bosque entre ellos que quizás... Coño, pero sigue siendo No, pero Japón. sí, pero en Caracas había un espacio que no era de nadie. ¿Tú sabes? ¿Cómo que hay un espacio que no hay de nadie? Marico, era la típica locura porque la alcaldía de Caracas decía que no era suyo y la alcaldía de Baruta decía que no era de él. Entonces nadie se ocupaba de ese espacio. Mierda. Nadie se ocupaba de ese espacio y es el espacio que une lo que sería Cumbres Sí, con los caminos verdes que llegan a la embajada americana. vale. Hay un pedazo ahí que está lleno de huecos y es porque ninguna de las alcaldías está asumiendo el control de ese espacio. Entonces yo me imagino que Ya, pudo pero eso haber es un sido algo tema así. de ineficiencia, de no querer cumplir con algo, y otra cosa es si matan a alguien ahí, claramente la policía va a buscarlo. No lo sé, no sé cómo es el caso, pero el tipo está libre todavía, actualmente. Lo Vale. puedes buscar. Puede buscar, se Es puede más, buscar. le voy a echar un ojo. Bueno, no. Después lo Sí, buscamos y si consigues la vaina lo ponemos. sí, lo pongo en la descripción con los enlaces, Iván. Con los demás enlaces. Ujú. Ay, pero bueno, entonces está esa encuesta. Y luego Hoy sí que conseguí. hemos desvariado a mansalva. Sí, a mansalva. Te cagan todo lo que se puede. Ahora te acabas de cagar en los gays No, no me y en los jodas. caníbales. No, bueno, por lo menos uno la pegué. Bueno, ese está bien. De hecho, más bien con los gays dije que la intolerancia es la que puede causar Sí. eso. Pero bueno, el tipo. Estábamos hablando de Kevin Spacey. Ah, estábamos hablando Kevin de Spacey. K-Pack. Pero mira, ya. Ujú. Él hace 24 años cuando salió Independence Day, ¿Quién? la película Sí, Independence sí, Day. ok. Hubo otra encuesta que se hizo en Newsweek en el cual el 48% de los americanos creían que los extraterrestres eran reales y los UFOs o los ovnis eran reales. Y el 29% creía que habíamos hecho contacto con ellos. Y otro número que es interesante, el 49% consideraba que había un plan del gobierno para encubrirlo todo. Fíjate que el número ha aumentado, ¿no? Sí. El 48% en ese momento y ahora vimos que era... A ver, creo que lo cerré. Sí, lo cerré, pero era como 50 y pico. Bueno, no, era un número similar. Era un número similar. Sí. Es Yo que, no me bueno, acuerdo. o sea, siempre va a haber gente que crea alguna cosa de eso. En algún momento tú y yo hablamos, yo creo que fue en el piloto que nunca salió, que fue el primero que hicimos. Sí. Hablamos de que si tú unes a todos los conspiranoicos ahorita, antivacunas, UFO, Deep State, QAnon, lo que sea, y los unes a todos, yo no sé, o sea, obviamente es un problema bastante occidental, no es un problema, digamos, de Oriente del tercer mundo, es un problema del primer mundo. ¿Cuántas personas crees que puedan ser? Coño, marico, si tienes un 50% de la población que no cree en nada oficial, sino que cree solo lo que ve por YouTube o en foros o vainas, tienes un problema social ¿Tienes serio. un problema? Bueno, como lo que dice el documental de el dilema social. No lo has visto todavía. Social No, eso dilema. no lo he visto todavía. Es que el problema es que a mí Netflix me apesta a corporación. Sí, pero el Entonces documental no me gusta. es cómico porque al final se cagan en un problema del cual ellos forman parte. Sí, claro. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Pero el documental en sí, la información que tiene está bien. Está bastante bien. Sí, Y hay que verlo. hablan de No, eso, pues. no, O sea, no, de no. cómo la información que tú consumes te está manipulando, pues. Y la información que tú consumes está orientada para ti como consumidor de Sí. esa información. Ujú. No es que te llegó a ti porque tú investigaste, no, esa información tú la estás leyendo porque alguien aprendió que eso era algo que iba a ser interesante para ti y vas a darle clic a eso y vas a meterte. Sí, bueno, el algoritmo Un algoritmo, el o sea, algoritmo no, es el fin de la humanidad si no lo controlan. Skynet. Sí, Skynet. O sea, Skynet es Google claramente. No, Coño, ¿cómo no? ¿A quién sería Skynet? ¿Quién tiene la aptitud de ser Skynet para ti? Elon Musk es Skynet. ¿En serio? No.
Yo creo que es Amazon. A mí me preocupa más Amazon. Amazon, pero por el estereotipo. Obviamente, si tú pones al indio de Google con el matón, o sea, con Jeff Bezos te da más miedo que el otro, pues. No, sino porque lo que tú compras es lo que consumes directamente. Lo que tú puedes ver en internet. O sea, yo tengo un No, pero, a rango... ver, estás hablando a nivel material, pero la información se Claro, consume. pero a ver, yo tengo un rango mucho más amplio de información que puedo leer Ujú, de lo que tengo un rango de cosas que puedo consumir directamente. ujú. Entonces, lo que tú consumes es mucho más personal que lo que tú lees. Yo puedo estar leyendo un artículo que me parezca absurdo para No, que pero que hablemos tú y yo. no lo sé, Luis, porque esa es la función del algoritmo, que lo que consumes a nivel informativo sea totalmente personalizado. Sí, también, pero yo creo que le aporta más información al algoritmo lo que en realidad consumes en físico. Puede ser, yo te digo que yo por lo menos a nivel personal, yo compro tan pocas cosas que yo creo que Amazon no tiene mucho que sacarme a mí, pues. Ya, pero a ti, pero es una de las empresas más grandes del mundo y la cantidad de dinero que hace. Información consumo a Información mansalva. también, sí. ¿Cuánto? ¿Sabes que son uno de los que tienen los servidores más grandes de páginas web del mundo? Amazon. Sí. O sea, Bueno, no es solo vainas físicas, ellos tienen también un porcentaje grotesco de todos los sitios web del mundo ujú. están en Amazon. Entonces también ellos, en cierta parte, si quisieran meterse en la información que tienen, pues se pueden meter en la información Quizás de lo que sea. podríamos estar de acuerdo en que Skynet es las Big Tech en general y Sí, no una. hay como una especie de oligopolio ahí Sí, porque Facebook es a nivel realmente red social. Sí, Google es a nivel de información y Amazon es de consumir. El único que a mí particularmente no me parece que entra en esa misma a nivel de data es Elon Musk, porque Elon Musk no tiene nada mío. no. Lo único que tiene es una secta increíble. Sí, tiene un seguimiento bastante La interesante. gente cree que Elon Musk es el Es Tony advenimiento de Stark, Cristo. O sea, es como que, huevón, es un carajo que ni siquiera es científico. Es un es un empresario. negociante. Exacto, es un buen empresario. Y ya está. Y bueno, tiene la habilidad de que creó un culto sin conocer a la gente. Sí. Bueno, supongo que... Sí, no sé, marico, es que a mí Elon Musk, yo no soporto a Elon Musk. Desde que, primero, es un negacionista del COVID. Mm, O sea, básicamente, es un negacionista del COVID. Entonces, quiere llegar a Marte. brutal. Sí, pero estos son el tipo de problemas que yo tengo con esa observación. Mi casa, es digamos que es así, ¿no? Y tiene un pasillo que sale a la entrada. En ese pasillo ya no me llega el internet. Y entonces, Y el aparato del internet, el módem, está a 15 metros. pero tú sabes que en el espacio no hay paredes, ¿no? Yo no me creo que seamos capaces de llegar a Marte si ni siquiera hemos podido colonizar la Luna. Que son vainas distintas. Pues Son proyectos a nivel de distintos. distancia debería ser más fácil la Luna, pues. No, la distancia te aporta otro tipo de problemas a lo que es la colonización. Nadie está hablando de que él vaya a colonizar Marte. Él puede decirlo, pero eso es mentira. Lo que puede hacer es una Ah, bueno, pero entonces investigación. estamos en la misma página, pues. O sea, él sí puede que llegue allá, pero todo es comercial para llamar la atención a él y a través de él llevar la información, la atención a sus marcas. Sí, correcto. Es que yo no Bueno, lo soporto, weón. Y de hecho, por ejemplo, a mí la esposa de él, Grimes, weón, cada vez que la veo, cada 6 meses la veo y digo, weón, esta vaina cada vez va peor. O sea, ya es como un medio monstruico ahí estético. no sé. Estético. Estoy hablando estéticamente, no estoy hablando a ¿Y por qué te nivel... tienes que cagar en ella? Parece un medio monstruo. O sea, Tu madre. No vale, pero yo no estoy criticando a Vimos Grimes. De ahora hecho, todos los fanáticos de Grime. a mí me gusta burda Grimes. Por eso precisamente es la desilusión con Grimes. Porque la estoy siguiendo desde el primer hit que tuvo, que era cuando estaba ahí, que sí, en el campo de fútbol, ¿sabes? Que es un buen No. vídeo, es una buena canción, es una vaina fue más o menos reciente el año en que tú y yo viajamos a Francia. Vale. Pero bueno, entonces, mira, a nivel ovni, después de haber salido bastante del rabbit hole en el que Sí. estaba metido, yo lo único que puedo decir es, bueno, mira, se está repitiendo bastante la información de la Confederación Intergaláctica por distintos puntos. Eso no significa que sea real, eso significa que simplemente hay personas que están quizás aprovechándose a nivel personal de la misma información. Correcto. Es Estoy de acuerdo. cierto que sí hay una nueva narrativa a nivel mediático respecto de la vaina y que vivimos en un mundo donde sí se ha reconocido a nivel oficial por el Pentágono que hay un fenómeno en el aire que desconocemos.
Que no tiene por qué tener nada que ver No con tiene vida nada que ver, no tiene por qué, exacto. ¿Es una posibilidad que sean extraterrestres? Sí. ¿Es una posibilidad muy que no remota. sean extraterrestres? También, es igual Mucho de más válida. grande esa. De hecho, pueden ser quizás algún fenómeno del planeta Tierra que desconocemos, porque obviamente no conocemos nada del planeta Tierra a Los nivel... hombres lagarto. Tienen naves ahora. Es que tú estás muy troll hoy, tú estás jodiendo hoy mucho con la gente. Bueno, pero coño, es que te vas ya por la vaina de conspiranoico y tengo que darte. No, yo no creo nada de esto, yo lo único que digo, bueno, hay algo, pues Sí, me bueno, alegra saber que es hay algo. interesante, lo hemos hablado, es interesante que haya más información. Sí. Y es emocionante pensar que en algún momento pudiese ser algo relevante. Y por Cada vez ejemplo, hay muchas cosas científicas que no estamos tocando en este tema porque ya son más serias, pero también son interesantes. Como que, bueno, se plantea que puede existir vida en las nubes de Venus. Está todo el tema de Oumuamua, que hubo una teoría que dice que puede que haya sido una nave extraterrestre y tal, porque sí. se aceleraba de una forma que no se sabía que estaba pasando. Que bueno, que la explicación luego que plantean es que haya tenido bastante nitrógeno dentro y con el calor del sol pues haya empezado a soltarse y eso haya generado como una especie de propulsión. El problema es que no generaba estela. Ese es el problema que Ya, hay. pero porque era un gas. Lo que dicen es que como estaba liberando gas, pues no se veía la estela. Con Pero Oumuamua yo he visto que recientemente ha habido una nueva que no es hay aceptada una... que no es aceptada por la mayoría de la comunidad científica y es que es como una clase de desperdicio de alguna nave extraterrestre. Sí, bueno, eso también, o sea, pero es algo que se está estudiando y que todavía existe la teoría de que pudiese ser algo extraterrestre, pero eso está interesante. Y hay otras cosas como los Fast Radio Bursts, Sí. que se detectó uno este año La también señal nuevamente. WOW también, que es una cosa Pero que eso sí es más histórica. viejo. Sí. Pero era un Fast Radio versus un FRB, que al Sí. final, pero también nuevamente casi siempre terminan determinando que es sencillamente una estrella muerta que está dando vueltas y entonces eso emite energía electromagnética y eso lo detectamos nosotros como una señal. Cosas interesantes que han pasado que son una mierda, pues el observatorio de Arecibo Ajá. colapsó por completo y Ah, ya no sí, se va a cierto. Sí, recuperar, sí, sí. que es una cagada en Puerto Rico. Y pues hay muchas cosas más, pues o sea, han pasado muchas cosas. Hablamos de contactos también. En Correcto. Arecibo sale en contacto. Es Sí. Sí, importante sí, sí. esa información. Y pues hay más información y pareciera que se mueve más información en estos días. A ver, cosas, estoy totalmente de acuerdo, no tengo nada que agregar, simplemente creo que puede, o sea, para resumir las cosas que yo por lo menos saco de todo esto, ¿no? Sí, Eh, los UAP existen. Me gusta el acercamiento que tenemos a intentar estudiar y conocer qué significa la conciencia. de lo cual hablaremos, Andrés. Sí, ese estaría bien quizás adelantar que es el próximo capítulo. Sí, seguramente. Hay una cosa interesante que yo he pensado de la conciencia. La conciencia obviamente yo soy yo, tú eres tú, ¿no? Pero si hay un field of consciousness, tú y yo estamos conectados en una clase de mar de conciencia, ¿no? Entonces eso explicaría esa sensación que a veces me da con conversaciones que yo tengo con cierta gente, que yo siento que se me están intentando meter en la cabeza. ¿Sabes? A nivel etéreo, no estoy hablando... Cuando yo hablo de estas cosas, por favor, nadie me tome en serio de que yo crea que nadie se me está metiendo en la cabeza. Es una metáfora. Sí, Sí, o sea, porque últimamente la gente está tan loca que siento que tengo que, ¿sabes? especificar. Por si acaso. Yo no quiero ser culpable de que nadie se lance por un barranco. Pero, una cosa. Láncese por este lo menos barranco. sí, exacto, láncese por aquí. ¿Sabes la película Discovery? De No. Discovery. No. Es que, ok, es una película con Rooney Mara, Jason Segel y Robert Redford. Ok. Básicamente hay un científico que después de que su esposa se suicidara se dedicó a estudiar la muerte Ya sé cuál y es. descubrió una máquina que logra ver y tal. Entonces en esa película básicamente se plantea de que si la muerte es el renacer otra vez hasta que puedas make it right en tu vida, todo el mundo se suicidaría, ¿no? Si hay un field of consciousness donde tú vas luego de que te mueres, mucha gente se suicidaría. Porque Sí, la vida, claro. tal cual la conocemos ahorita, claramente no es agradable a nivel global. Por supuesto. Entonces yo lo que más temería, genuinamente, es
El suicidio, marico, más Pero que eso es los riots. asumiendo que si llegasen a llegar los extraterrestres, llegan a través de esta manera y que se verifica. Pero es que todo eso al final llega a que exista una vida después de la vida. Que haya una continuidad de lo que conocemos a día, Si a tú día de algún hoy. día, si tú algún día te fumas un poquito de DMT, marico, eso es un antes y un después personal en la vida de cada quien. De eso hablaremos en el siguiente episodio, ¿eh? Sí, de eso O sin más duda. adelante, no sé, pero lo hablaremos en algún momento. Y Eso pues fíjate. eso. Hay un... ¿Algún cierre, Ujú. Andrés? ¿Algún comentario de cierre? Verga, yo apelaría a la sensatez. Intenten, a pesar de que la información está muy all over the place en esto recientemente, marico, intenten ver cómo hacen para tener un ancla con la realidad, no se crean la mayoría de las cosas que ven, desconfíen de las cosas, pero intenten de alguna forma tener un baremo que permita cierto sentido común y, no sé, intenten a la gente en general y a nosotros, o sea, intentemos retomar que la comunidad es muy importante y que las decisiones que nosotros tomamos y que las cosas en las que nosotros decidimos creer o las cosas que decidimos profesar afectan indirectamente a todo. Entonces, hay un dicho que los gringos dicen de what goes around comes around. Sí. Y Karma. karma, exacto. Entonces, coño, no sé, yo solo apelaría a Sensatez. sensatez, sentido común e intentar ser nobles, a pesar Pero de que sea bueno, está difícil, bien. pues. La información está allá afuera, Andrés. The truth is out there, yeah, baby. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos la semana que Ok. viene. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias. Adiós. Bye.